Les voy a pasar este video con la intención de que las personas a que no han ingresado a una Classroom o que no han realizado algunas actividades o que hay algunas dudas de algunas actividades, por favor, ingresen a Classroom, hagan sus actividades. Si tienen alguna duda, con confianza, por favor, coméntemelo. Ahí tenemos los grupos de WhatsApp. Si aún no están en los grupos de WhatsApp de la asignatura, pues coméntale a un compañero o a sus papás y les paso de nuevo la invitación. Es muy importante que haga sus actividades para que no bajen en calificación o repruebe. Les voy a ayudar un poquito aquí pues retomando las actividades que hemos hecho hasta el momento, para que lo tomen en cuenta en la realización de sus actividades, en su corrección o en su realización, ¿sí? Si aún no las han hecho. Entonces aquí les voy a mandar el video donde vamos explicando las actividades. Sí, que tengan buen día. Haciendo un recuento de los temas que hemos visto, tenemos el primero que es de diferentes interpretaciones. Aquí les encargué yo analizar dos noticias, una noticia mexicana y otra de versión holandesa. Era el mismo hecho. Lo que tenían que hacer ustedes era leer las noticias y ustedes analizar cuáles son las diferencias. La situación era en un mundial que se cometió una falta, y se le dio un penal a Holanda, para lo que los mexicanos decían que no era penal y los holandeses decían que sí era penal. El caso es que ustedes tenían que analizar cómo es distinto, cómo es diferente las versiones de un mismo hecho. O sea, acá en México estábamos viendo que era injusto, mientras que en Holanda estaban diciendo que pues eran muy buenos y que por eso habían ganado. Entonces, eso era lo importante de analizar en este trabajo de diferentes interpretaciones, que ustedes sepan, ustedes vean que, que un mismo hecho histórico puede tener diferentes puntos de vista, como puede ser algo muy bueno, pues algo puede ser muy malo. ¿Sí? Entonces, de eso se trataba este trabajo. Quienes falten de todavía entregar este trabajo, por favor, termínelo y envíelo. Siguiente tema que vimos es el de fuentes históricas. Ahí les puse unas preguntitas que tenían que hacer, para que analizaran la utilidad o para qué se utilizan las fuentes históricas. Y dentro de esa utilidad, pues son las formas en las que nosotros nos damos cuenta que, que existe la información o que existe la historia. Las fuentes, por así decirlo, son de donde obtenemos la información. Se dividen en dos, en primarias y secundarias. Primarias, pues son las fuentes de información originales y originadas en el momento. Esto se refiere a que son de primera mano, es decir, todos los vestigios, todas las historias narradas, los monumentos arquitectónicos, si nos encontramos algún fósil o si nos encontramos algún libro que fue escrito en ese momento, un diario, esas son fuentes primarias. Y las secundarias, las fuentes secundarias de la historia, son cuando las fuentes primarias, es decir, todas las evidencias de lo que pasó en el pasado, ya son analizadas. Es decir, un historiador se da la tarea de llevar a cabo un proceso de investigación, se lleva a cabo un proceso de redacción o de explicación a través de muchos medios. Ahorita podemos encontrar videos de historia, libros de historia, enciclopedias de historia, la información en sitios web de historia, y eso es una fuente secundaria. Regularmente las que nosotros consultamos son estas las secundarias, que es el libro de texto. Si buscamos información en internet, pues esta es una fuente secundaria. Para tener una primaria tenemos que ir a un museo, tenemos que ir a una pirámide, tenemos que ir a alguna hacienda, para que sea el material original, que no sea algo que ya nos platicaron, para que nosotros lo conozcamos de primera mano. Pero regularmente tenemos estas fuentes de manera secundaria, es decir, lo leemos a través de los libros de texto, que ya alguien analizó las fuentes primarias y nos lo está narrando en un libro de texto con imágenes. Lo vemos en videos y lo vemos en algunos libros de enciclopedias, ¿sí? Entonces ustedes tenían que hacer unas preguntas que tenían que contestar. También este trabajo, si aún no lo han hecho, por favor háganlo.
Es muy importante que lo hagan y de eso se trató este tema de fuentes históricas. El siguiente tema que vimos es el de hecho, proceso y explicación histórica. Es el tema que vimos la semana pasada y es el que pues aún hay pendientes personas de entregar. Es muy importante que lo hagan, que lean el libro, que no lo hagan con lo que ustedes piensan. ¿Sí? Tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que culturizarnos. Y eso no va a ser a través de ver videos en Facebook nada más o en YouTube. Tenemos que leer, sí, es importante leer. Esta actividad lo que tiene como objetivo es que ustedes sepan qué es un hecho, proceso y explicación histórica. Primero yo les puse qué es un hecho y qué es un proceso. Hay que hacer la diferencia clara entre lo que es este hecho y lo que es el proceso. El hecho es solo un espacio y un momento de algo que haya sucedido. Digamos, la llegada de Hernán Cortés a Veracruz. El proceso es algo que conlleva un poco más de tiempo. Es un conjunto de varios hechos que tienen una relación entre sí. Es decir, un hecho es que haya llegado Hernán Cortés a Veracruz y un proceso es la conquista de Tenochtitlan, ¿sí? La primera parte del proceso, pues es que llegó Hernán Cortés, perdón, a Veracruz. Ese es un hecho. Pero cuando lo juntamos con la búsqueda de las nuevas rutas marítimas, cuando lo juntamos con el descubrimiento de Colón, de América, cuando lo juntamos con la expedición de nuevos territorios, cuando lo juntamos con la conquista de territorios, ya es parte de un proceso, ¿sí? Un hecho es el que haya llegado Hernán Cortés a Tenochtitlan o el que haya llegado a Veracruz, y el proceso es un conjunto de hechos, son varios hechos que tienen relación entre sí, no son aislados como del hecho. El proceso son varios hechos que están relacionados, es decir, para poder llegar a uno tiene que tener un inicio y luego para llegar al otro pues tiene que ser consecuentado con el previo y luego el siguiente tiene que llevar los otros dos. ¿Por qué? Pues porque son consecuencia de lo que va pasando. Sí, esa es la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. El proceso histórico es algo que dura más tiempo que algo que pasó en un momento específico. Un proceso puede durar un siglo, un proceso puede durar 10 años, días, meses, dependiendo de lo que pase. Por ejemplo, en el caso de la independencia de México. Un hecho es que Miguel Hidalgo se haya declarado en guerra en Dolores, Guanajuato, y el proceso es la independencia. La independencia duró 11 años, 11 días, y el hecho en donde Miguel Hidalgo se paró en la iglesia, llamó a la gente y llamó a la rebelión, pues eso no duró ni media hora. Pero en todo el proceso de que fue desde esa rebelión o desde las juntas que tenían de Querétaro, ese es un proceso, es decir, son varios pasos que llevaron a cabo para lograr la independencia, y un hecho es un momento específico. Lo otro que hay que explicar es juzgar y explicar, ¿sí? Esto de juzgar y explicar no hay que hacerlo de manera personal, no hay que hacerlo como lo que yo pienso, no hay que hacerlo con lo que dice el libro, perdón, con lo que dice el diccionario. Hay que hacerlo con lo que en el libro nos está diciendo, ¿sí? ¿Qué es juzgar en la historia y qué es explicar en la historia? En el subtema de explicación histórica, ahí les dice juzgar en qué consiste y explicar en qué consiste, ¿sí? A muchas personas les devolví por estos dos términos porque estaban incluyendo algo que ustedes piensan o estaban incluyendo algo que ustedes consultaron en internet. Y no es lo que yo les estoy pidiendo. Yo les estoy pidiendo que lea el subtema de explicación histórica y me ponga qué es juzgar la historia o qué es juzgar los personajes históricos y qué es explicar la historia, ¿sí? No le estoy pidiendo que me defina qué es explicar algo en la vida común, como dar razones de por qué estás haciendo algo. Ni le estoy diciendo que me ponga a juzgar en la vida común como cuando alguien habla mal de alguien más. No, o sea, no les estoy preguntando eso. Entonces, de eso se trató esta actividad, hecho, proceso y explicación histórica, ¿sí? El siguiente tema es actual que estamos haciendo en esta semana. Se llama el conocimiento histórico en un país colonizado.
Este tema es más bien como una reflexión sobre el papel que juega en la historia México y sus culturas en el mundo y en Europa. Entonces, les puse ahí unas actividades, bueno, las dos son como de reflexión, pero es muy importante que lean, sí, es muy importante que pongan atención en la información, porque de hacerla nada más por, de hacerla nada más por hacerla, no van a lograr el objetivo. Entonces, en este tema, de lo que se trata es que se reflexione de cómo México ha aportado en el mundo y a Europa, ¿sí? Y también cómo Europa ha aportado a México y Europa ha aportado al mundo. Y también viceversa, cómo el mundo ha aportado cosas a México y cómo el mundo ha aportado cosas a misma Europa. Porque a veces caemos en este concepto que es el eurocentrismo. Pensamos que todo lo bueno, todo lo desarrollado es en Europa y todos nosotros decimos que no servimos o que estamos muy atrasados y hay muchas cosas buenas que rescatar de nuestro país. Por ejemplo, el maíz, que es el alimento más consumido a nivel mundial, pues salió de México. O sea, de México para el mundo. Muchas cosas que ahora es de nuestra cultura, por ejemplo, los taquitos de pastor, no son mexicanos, esos taquitos son asiáticos. Lo único que nosotros hicimos fue ponerles piña, ponerle cebolla y los hicimos nuestros, ¿sí? Entonces, en este tema lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que tratamos de relacionar, es cómo se ve influido México, el mundo y Europa, para no verlo desde esta perspectiva eurocentrista, ¿sí? Es decir, que euro, que es Europa, lo tenemos en un centro, lo tenemos como que es lo mejor, como que es lo más desarrollado, y todo lo demás como que no importa. Entonces hay que quitarnos un poquito esa mente porque de muchas formas la historia se ha manejado así eurocentrista, ¿sí? Como cuando estamos aquí en México en la frontera y decimos que Estados Unidos pues es el mejor de los países, es el más desarrollado, es el más bonito, pero hay muchas cosas muy rescatables y muy mejorables en nuestro país y en vez de tratar de mejorarnos a nosotros mismos, para vivir en un país más bonito o mejor, pues estamos nomás fijándonos dónde sí está mejor que aquí y echándole pesos a nuestro país. Entonces de eso se trata este tema. Es muy importante que lea, por favor, lea las actividades y sobre todo hágalas, ¿sí?